Gloria al Señor. Amados amigos y hermanos, continuamos aquí disfrutando de este hermoso servicio directamente desde la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, la Ciudad Celestial, en el centro del corazón de Houston. Y estamos aquí para llevarte palabra de Dios a tu vida, y quisiera que comparta con nosotros un pasaje del libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo número 8. En el libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Quiero hablarle sobre alerta contra la falsedad. Padre, gracias te doy en este día porque tú me permites la oportunidad de estar aquí para bendecir tu nombre. Te pido por cada uno de los amigos y hermanos que a lo largo y lo ancho de este altar, que llega a sus hogares, a sus oficinas, al lugar donde se encuentran compartiendo, te pido que tú llegues a ellos con sanidad, con fortaleza. Dios, visítalos en una forma poderosa y especial, y que tu palabra sea, como está establecido, para exhortación, consolación y edificación. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, seguimos aquí disfrutando de este hermoso servicio, y por las razones que ustedes conocen, estamos aquí llegando a tu casa, a tu mente, a tu corazón, y quiero hablarte sobre alerta contra la falsedad. Y basado en este pasaje bíblico que ustedes conocen muy bien, en el libro de Colosenses, capítulo número 2, verso número 8, donde Pablo está orientando la iglesia. Epafras, un hombre muy dedicado, un misionero, se cree que era el pastor de esta iglesia, y cuando Pablo le escribe esta carta a los colosenses, Pablo se encontraba en Roma, y Pablo estaba en una situación donde él entendía que en cualquier momento tenía que comparecer ante Nerón, y él sabía que prácticamente iba a ser ejecutado. Y entonces Pablo está tratando de aprovechar, y es visitado por Epafras, y también quiere darle un mensaje de consolación a esa iglesia y advertirle, porque Pablo era una persona que sabía firmemente lo que estaba pasando en el medio ambiente. Y cuando traigo esta expresión, alerta contra la falsedad, es que no hay momento más propicio que el que estamos viviendo, porque estamos viviendo la emergencia con esta pandemia, y por las razones del alejamiento, el distanciamiento social, no podemos abrir los templos, y entonces a través de todas las redes sociales se están enviando mensajes, consejería, se están enviando tantas cosas, y muchas personas se preocupan y están diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Porque vienen personas con intención de mercadear, vienen personas con intención de aprovecharse, de confundir, y entonces nosotros como ministros del Señor, como ministros del Evangelio de Jesucristo, tenemos que asumir postura y abrirle los ojos a nuestra iglesia, abrirle los ojos a los feligreses, a la iglesia de Jesucristo, porque hay proliferación de falsedad, de maldad.
Pero el Evangelio no se negocia, el Evangelio nosotros tenemos que ser firmes, y en medio del desafío que tenemos, donde personas están tratando de aprovechar de las almas, de las personas necesitadas, de las personas que están preocupadas, entonces nosotros tenemos que venir y asumir postura como iglesia del Señor y traerle un mensaje que pueda advertir contra la falsedad. La falsedad ha estado atacando la iglesia, y por eso le traigo este ejemplo de la carta a los Colosenses. Está atacando la iglesia desde sus comienzos. Y esta iglesia de Colosa, que estaba en una ubicación donde habían tres ciudades bien importantes, que era Hierápolis, Colosas y Laodicea, y en esa metrópoli, que era una línea comercial donde Pablo y ellos querían aprovechar el movimiento del comercio para tratar de llevar un mensaje de esperanza, pero allí se estaban filtrando falsa doctrina. Y uno de los versos que quiero compartirles se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 18, donde dice: y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Eso se estaban refiriendo a Pablo. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y habían varias corrientes de doctrina, como entre tantas, como los gnósticos, que eran personas que habían lanzado su ataque directo. Eran herejías peligrosas, tanto los estoicos, tanto los epicúreos, tanto los gnósticos y los judaizantes, entre tantas corrientes de doctrina. Y los epicúreos estaban tratando de basar su pensamiento en lo material, diciendo que la carne es inherentemente mala. Los gnósticos estaban lanzando su corriente de doctrina, tratando de desviar a la iglesia. Y entonces Pablo tiene que sentar postura, porque aparte de los gnósticos, los epicúreos, aparte de estas personas, los estoicos, también estaban los judaizantes. Entonces estas eran las principales 4 corrientes que estaban atacando la iglesia, y algunos estaban enfocando en que la carne es inherentemente mala, y otros estaban enfocándose en que no había eternidad, y así sucesivamente. Y los judaizantes entonces venían a atacar, indicando que la gente tenía que judaizarse, o sea, que tenían que circuncidarse, guardar el sábado y practicar los ritos judíos. Y entonces Pablo sale a la defensa. No solamente, si ustedes ven el verso que leímos aquí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, pero vamos a la carta a los Colosenses, y también vamos a enfocar diferentes pasajes bíblicos donde Pablo, como un defensor del bienestar y del derecho del Evangelio, Pablo trata de sentar pautas para que la iglesia tuviera su seguridad en la palabra y tuviera su profundidad. Y entonces Pablo, en el verso que citamos, que es el verso base para el pensamiento de hoy, Pablo le dice: miren que nadie os engañe, que nadie los engañe por medio de filosofías. Y entonces, como le dije, esa filosofía de los estoicos, de los epicúreos, esa filosofía de los gnósticos y de los judaizantes que se estaba desatando en ese mundo que estaba gobernado por los griegos, que había un desenquedamiento de todos estos
filósofos como Platón y todos ellos que estaban prácticamente con su postura, que era la que estaban asumiendo los religiosos de aquel tiempo. Entonces querían la gente desviar la mirada del Evangelio y querían incorporar y ubicar el Evangelio como si era una filosofía más. Pero el Evangelio no es una filosofía, sino el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso es tan importante que el creyente sepa profundizarse y afirmarse y no estar escuchando anuncios ni noticias, porque falsantes se han levantado toda la vida y están tratando de atacar la postura de la iglesia. Están tratando de atacar el fundamento de la iglesia, pero el fundamento de la iglesia está firme. Y teniendo este fundamento, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero vamos al primer verso del capítulo número 2 del libro de Colosenses, donde Pablo, cuando está introduciendo este capítulo 2, Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo habla de una lucha, y en el original griego lo que enfoca es una agonía. O sea, Pablo tenía una desesperación, porque él decía: ellos no han visto mi rostro. Él quería tener la esperanza de algún día verlos, pero él sabía que su tiempo estaba contado, que ya él estaba para ser sacrificado, y que era vital que a través de la guianza del Espíritu Santo él dirigiera esta carta para alertar a la iglesia. Y es importante que cada pastor responsable envíe carta, envíe videos, envíe señalamiento para alertar la iglesia. No permita que sus feligreses se estén intoxicando con diferentes doctrinas y con diferentes pensamientos que están fluyendo hoy en día de personas que, inspiradas por el infierno, han venido a tratar de atacar para desviar la mente y el corazón de gentes humildes, sencillas, de gente que aman a Dios de todo corazón, pero ellos tratan de aprovecharse para tratar de desviarlo. Pero qué bueno que el Espíritu Santo está contigo como creyente, como pastor, y tú también puedes levantarte con firmeza y levantar el estandarte del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo le está diciendo: yo quiero decirle que ustedes sepan qué lucha tengo, qué batalla, qué agonía con ustedes. Y el verso 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Pablo, su deseo, su enfoque es para que sean consolados en sus corazones. Estamos en una batalla por la tristeza que está embargando a cada creyente, que no podemos irnos a congregar con libertad, que no podemos y anhelamos estar en el culto, en armonía como familia. Y Pablo, la oración es como la oración de este servidor que está aquí, que nosotros también queremos que sean consolados vuestros corazones. Usted que tiene incertidumbre y que está pensando qué será del mañana, yo también quiero que usted sea consolado y que estén unidos en amor hasta alcanzar la riqueza del pleno entendimiento. Unidos, consolados, unidos para alcanzar la riqueza de ese pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, que usted llegue hasta esa gracia, que su corazón sea impactado y que usted sea guardado del error, del engaño, de la falsedad.
¿De quién? De Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y ahí Pablo está atacando directamente, porque los gnósticos decían que ellos eran los que tenían el conocimiento y que el conocimiento estaba limitado solamente para algunas personas. Y Pablo está diciendo, no es así. El conocimiento, los gnósticos, de eso venía la palabra gnosis, de conocimiento. Pero Pablo entonces, aparte de gnosis, está hablando de sofía, está hablando de sabiduría. Y Pablo le está lanzando un contraataque para que la gente sepa que el conocimiento no estaba limitado a unos cuantos, sino que en Cristo se abrían las puertas y estaba a la disposición de ser abrazado con el conocimiento de la palabra y con la sabiduría revelada e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque habían unos fanfarrones que lo que querían era tratar de persuadir. Porque miren, hermano, una de las cosas que se caracteriza a la falsedad es que ellos no quieren predicarle el evangelio a las almas perdidas. Están llamando a miembros de iglesia, están llamando a creyentes nuevos convertidos, están llamando a creyentes que tienen temor para tratar de desviarlo. El Señor reprenda al diablo y reprenda a personas que con astucia malvada están tratando de colocar pensamientos erróneos en la mente y los corazones de gente que aman a Dios con todo su corazón y que son fieles y que su esperanza y su meta es llegar al cielo y abrazar al Cristo que murió por nosotros. No abrazar filosofías, no abrazar tantas cosas, sino mantenerse firme con el Señor. Pablo dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo no podía ir porque estaba confinado allá en Roma, pero sin embargo él decía, en el espíritu me estoy gozando porque estoy oyendo la noticia de cómo ustedes adoran, de su firmeza, de su conocimiento y de su fe. Y entonces Pablo le manda esas palabras de consolación, pero dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pablo está hablando de cómo ellos deben conducirse y con qué firmeza y seguridad deben andar. Y Pablo le habla al creyente de la firmeza, el verso 7. Pablo le habla de ese fundamento. Y Pablo dice, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe. Y Pablo utiliza primero el término arraigado. Y el término arraigado, Pablo está hablando de la metáfora es como un árbol poderoso, pero que tiene sus raíces profundas. Y a ese árbol puede resistir tormenta. Por eso es que decía el salmista, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, porque cuando un árbol era arraigado, cuando tenía ese fundamento, no era movido fácilmente. Y entonces Pablo está hablando de eso. Nosotros como creyentes hemos echado raíces en Cristo, tenemos nuestro fundamento y estamos seguros. Por 4 décadas, 42 años, casi 43 años, siendo un adolescente, allí le di mi corazón a Cristo. Y qué bueno que hemos echado raíces. Y no tenemos que estar cambiando de aquí para allá y de allá para acá, ni pensando en otra cosa, porque sabemos en quién hemos creído. Nuestra iglesia, para la gloria del Señor, la Iglesia de Dios Pentecostal, tiene 103 años. Y ha estado predicando en tantos países del mundo.
Pero nuestra iglesia está arraigada en Cristo Jesús para la gloria y la honra del Señor. No estamos aventurando, no estamos haciendo experimento. La iglesia de Jesucristo está firme porque no está apoyada en una falsedad ni en un invento, sino en el fundamento, arraigada en el fundamento de la palabra. Y dice aquí arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y Pablo le enseña algo bien grande. Primero, arraigados. Segundo, sobreedificados. Hay un fundamento. Cristo es la piedra angular y ahí estamos fundados nosotros. No en lo que estaban empujando los gnósticos, los epicúreos, los estoicos, ni los judaizantes, no. Porque la iglesia tuvo que enfrentar a los judaizantes en el capítulo 15 del libro de los Hechos y también en el libro de Gálatas. Pablo tuvo que atacar a Pedro porque Pedro quería que los que se convertían a Cristo también tuvieran que guardar el sábado, tuvieran que meterse en los ritos y todas esas cosas. Y Pablo confrontó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿pero qué es? ¿O eres cristiano o eres judaizante? Y Dios no nos ha llamado a judaizar, Dios nos llamó a evangelizar, a proclamar el evangelio de Jesucristo. Los judíos, Dios tiene un trato con ellos, pero la iglesia de Jesucristo está firme en Cristo Jesús, no en las tradiciones de los judíos, no en el pacto de Dios con los judíos, sino en el nuevo pacto. Jesucristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. No está basado en el monte Sinaí, no está basado en los tratos de Dios con los judíos. Gloria a Dios por los judíos, gloria a Dios por ellos, pero nosotros estamos fundamentados y somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley. Cuando Pablo dice la letra está refiriéndose a la ley, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y qué glorioso que cuando nosotros estamos, y por eso es que quería traer este tema, alerta contra la falsedad, porque en la iglesia primitiva esa era la lucha. Esa era la lucha con los apóstoles, esa era la lucha con los ministros del Señor que Dios llamaba, porque eso ha existido desde el principio de la creación. Satanás trató de desviar a la primera pareja de lo que Dios había establecido y le sembró duda, trató de sembrarle duda. Mira, tú estás equivocado, mira, tú no estás en la verdad, mira, lo que Dios te dijo no es cierto. ¿Y cómo usted va a despreciar la palabra de Dios? La revelación profética por oír a cualquier payaso que quiera inventar o tratar de robarse el show. No, aquí el show no es de nosotros, aquí la gloria y la honra es del Dios Todopoderoso. Cuando la gente querían que Juan se robara el show y que las cámaras enfocaran a Juan, Juan dijo, no, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca, porque yo he sido llamado para proclamar a Cristo, no para proclamarme yo. Entonces, hay tantos enfoques sobre la falsedad y yo quisiera compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos donde el Señor está enfocando cómo nosotros debemos conducirnos. Dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 2, versos 14 al 16, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación está en Cristo.
La salvación no está en el pacto del monte Sinaí. La salvación no está en las fiestas judías. La salvación no está en el día de reposo ni en los colores. La salvación está en Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y es lo que Pablo le dice a Pedro. Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Pedro, ¿qué te pasa? Si tú conoces la verdad de la doctrina, ¿por qué estás tambaleando y quieres arrodillarte delante de los judaizantes? La iglesia no se va a arrodillar delante de los judaizantes. Nosotros amamos a Israel, entendemos el pacto de Dios con los judíos, pero Dios tiene un nuevo pacto y es el pacto basado en el sacrificio glorioso en la cruz del Calvario, y ese es el pacto en el cual la iglesia está fundamentada. No en el trato con Israel, no en el trato con los judíos, sino en el trato de la verdad cristológica que expresó Pedro en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia no está en los tratos judíos. La iglesia no está basada en los rituales judíos. La iglesia está fundamentada en Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Qué dice la palabra? En el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todos se destruye con el uso, como dijo el Señor a través del profeta Isaías, enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 3 al 7. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábula o a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento en el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo le estaba enseñando a Timoteo y le estaba diciendo, porque esto no es nuevo y seguirá hasta que suene la trompeta y nos vayamos de esta tierra. Se levantarán apóstatas, se levantarán gente negando la eficacia de la fe, se levantarán personas tratando de desviarte del verdadero camino, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la gracia y la misericordia de Dios. Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 2, versos 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque eso seguirán, decía Pedro, lo dijo Pablo, lo dijeron los apóstoles, seguirán andando de mal en peor, seguirán tras su propio desvío. Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos se conocerá los falsos profetas. La gente está tratando, pero el fundamento de Dios está firme. La iglesia de Dios está firme.
La iglesia no está sostenida en una doctrina, no está sostenida en un mandamiento, está sostenida sobre Cristo. Cristo es la base de la iglesia, Él es el fundamento, Él es la cabeza y Él es el que nos reconcilió con el Padre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30, porque yo sé, decía Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está advirtiendo a la iglesia, y cuando le escribe a Tito, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Personas que se desvían tras sus propios pensamientos, que se llenan de arrogancia y piensan que tienen todo el conocimiento, como hacían los gnósticos, que pensaban que ellos tenían todo el conocimiento y estaban tratando de enseñarle a la iglesia allá en Colosas, no, que el conocimiento era limitado para unos cuantos. ¿Quién dijo ese disparate? El conocimiento es para la iglesia y el Señor se revela, y todo aquel que busque una experiencia con el poder del Espíritu Santo recibe esa revelación. No está oculta, sino que Jesucristo nos hable el entendimiento, como le abrió el entendimiento a los discípulos que iban camino de Maús, para que ellos recibieran el fuego poderoso de la palabra que rompe las brechas, quebranta los muros y llega a tu casa. Así es que por eso te estamos hablando. Pablo le dijo a Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oh, entonces eso no es nuevo, que Satanás, los demonios, tratan de atacar a personas y de desviarlo de la palabra del Señor, de desviarlo del fundamento. Y por eso es que cada uno de nosotros debe vivir con humildad y con sencillez, porque si no, cualquier persona puede ser presa de una falsa doctrina. Aquí tenemos que tener nuestra mirada y nuestro fundamento puesto en Cristo, para que nunca Satanás te lleve a blasfemar el fundamento, a blasfemar lo que está establecido en la palabra, porque a la larga está cavando tu propia fosa y está yendo rumbo a tu propia perdición. Por eso es que te traigo este pensamiento: alerta contra la falsedad. Las redes sociales están inundadas. Cada persona quiere llamar la atención. Pero nosotros tenemos que, con todo sometimiento, con toda sencillez, con toda humildad, llevar el mensaje que hemos aprendido y que está establecido en la palabra. Nuestra iglesia no es un invento de alguien que se antojó por ahí de levantar un grupito. Nuestra iglesia está basada en la experiencia de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Dios usó a un hombre llamado en el año 1916 y Dios se le reveló. Y esta iglesia ha dado testimonio de su doctrina, de su carácter, de tener como líderes hombres y mujeres serios que han marcado con su testimonio la vida de muchos, y que están llevando el Evangelio a los diferentes países del mundo con respeto, con seriedad y con firmeza, no basado en cuentos, sino basado en la palabra del Señor, en la revelación del Espíritu Santo, en lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras.
Que la gracia y la bendición del Señor llegue a nuestra vida, llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, y nosotros recibamos y atesoremos esta palabra en este día. Alerta contra la falsedad. El Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Muchos se desviarán, muchos se van a extraviar en falsa doctrina y en falsas creencias y van a tener sus ojos vendados. Pero la iglesia de Jesucristo dice, como dijo Pablo, teniendo este fundamento, conoce el Señor lo que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amigo que me escucha, esta palabra de este día va dirigida por el Espíritu Santo para tu vida con la intención de que abras los ojos, de que te metas en oración y en ayuno. No desperdicies tu tiempo. Es importante, para eso tenemos programación como esta, para llegar a tu mente, a tu corazón, a tu hogar, a tu familia. Atesórala, para llegar con una palabra, alerta contra la falsedad, y para que tú puedas cada vez más humillarte delante de la presencia del Señor. Culminando, Pablo le estaba diciendo a los colosenses y hablándole de la manifestación de esa acción de gracia. Y qué lindo, porque era cada creyente que es salvo, lo que tiene en su mente y en su corazón es una gratitud a Dios. Y en estos momentos que estamos atravesando circunstancias de prueba, circunstancias adversas, esto no es que Dios quiera castigar a la tierra, no es que Dios quiera mandarte un juicio, no. Al contrario, Dios quiere protegerte en medio de la crisis. Dios quiere asegurarte en medio de las dificultades. Y lo más importante, que tú abraces tu salvación y abraces la eternidad, la cual el Señor ha conferido para tu vida a través de Jesucristo, y tú ponga tu mirada en el cielo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo voy a orar por ti, voy a orar por tu necesidad para llegar a tu hogar, para llegar, si necesitas reconciliarte con el Señor, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tú vas a repetir conmigo esta oración y luego yo voy a orar por sanidad, porque el Señor va a entrar a diferentes hogares con su poder sanador y va a estabilizar vidas. Vamos a orar primero por las personas que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre Santo, en estos momentos quiero presentarte a cada uno de los amigos y hermanos que en estos momentos se humillan delante de ti, se reconcilian contigo, Padre Celestial, y que llegue tu palabra como advertencia, Señor, contra la falsedad, y que ellos puedan abrazarte la fe, abrazarse de tu grandeza. Dios mío, muestras tu gloria, perdónalos, libértalos, y que en un futuro cercano podamos verlos congregándose, alabándote y sirviéndote, y en el país donde ellos se encuentren en estos momentos puedan buscar una iglesia, si no puedan comunicarse con nosotros a través de las redes para nosotros poderlo dirigir, porque en todos esos países tenemos una iglesia de Dios pentecostal donde se predica el evangelio de verdad. Padre, sálvalos, libértalos en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, en